Bueno, continuamos entonces con lo que estábamos diciendo. Quiero subrayar un poco la cuestión de lo del lector activo, ¿vale? O sea, que nos encontramos con textos que, como decía antes, no son transparentes. Exigen un lector que tenga que colaborar para poder interpretar lo que ocurre. Os voy a poner un par de ejemplos que son de poesía en este caso. Yo creo que esto lo puedo ampliar un poco y todavía estoy por ahí. Vale, una es un poema de Ezra Pound eh, que se titula En una estación del metro. Y el texto es únicamente esos dos versos. Las caras que aparecen en la multitud, pétalos en una negra rama mojada. ¿Vale? ¿Os dais cuenta cómo es muy breve? No es un poema convencional, son solo dos líneas. ¿Y os dais cuenta cómo la manera que usa para describir, la técnica que utiliza es lo que se llama imagismo? Es una imagen. Es una imagen, nos puede recordar un poco las imágenes que veíamos en la poesía de Emily Dickinson, por eso os decía yo que anticipaba un poco movimientos poéticos posteriores, ¿no? Entonces, o sea, esto es alguien que está a la puerta de la estación del metro y se le aparecen las caras de las personas y le recuerdan a los pétalos en una negra rama mojada, ¿no? Otro ejemplo. Este viene de una novela de Faulkner y esto es una cosa que piensa uno de los personajes. Es un personaje que se llama Bardaman y su pensamiento es: mi madre es un pez. Vale, uno lee eso y dice, ¿qué demonios quiere decir? Bueno, entonces voy a poner el contexto. La novela se llama Mientras agonizo. La madre de este hombre, bueno, este joven se ha muerto y están trasladando el ataúd con su cadáver para enterrarlo en un pueblo del sur de los Estados Unidos. Bardaman es un personaje que tiene algún tipo de deficiencia psicológica, no entiende muy bien. Y poco antes de esto llevan ya más de 2 días llevando el cadáver, con lo cual es posible que ya esté empezando a oler, esto es una interpretación, y luego también ha ocurrido otra cosa, que se les ha caído el ataúd al río cuando lo han rescatado, y poco después nos encontramos este pensamiento. Esto es una cosa que piensa este personaje, y a partir de ahí eso es todo lo que hay. Entonces os dais cuenta cómo el lector lee eso y tiene que decir, tiene que interpretar. O sea que este personaje no es muy inteligente. O ¿qué quiere decir cuando está pensando esto? ¿No? Entonces veis dos ejemplos de la opacidad que os digo que tienen los textos, igual que el que hemos visto de Hemingway, ¿no? Esto es un ejemplo de el poema de Ezra Pound de la estación del metro. Veis que se suele utilizar, recuerda a los haikus, por cierto. Hay también bastantes poetas que utilizan, que miran al oriente, y entonces pues el haiku sabéis que es un tipo de poesía típicamente japonesa. Entonces, bueno, pues influyó a distintos autores, ¿no? Eh, entonces, dentro de lo que es el modernismo, hay escritores más experimentales y otros menos experimentales. A los más experimentales se les suele llamar, pertenecen a esto que se llama el alto modernismo, ¿vale? Que están especialmente interesados en la experimentación formal. Como os digo, ahí es un movimiento literario y artístico que es más europeo que americano. La mayor parte de estos escritores vivieron en París en algún momento. Gertrude Stein es una escritora americana que fue un poco la mentora de todo este grupo. Pues seguramente los poetas más importantes del grupo fueron Ezra Pound y T.S. Eliot, que los dos nacieron en Estados Unidos, pero luego estaban basados en Europa. Y luego, ya os digo que no es solo exclusivamente americano, y por ejemplo, dentro de los de escritores en lengua inglesa hay dos figuras muy importantes, que son James Joyce, que es irlandés, y Virginia Woolf, que es inglesa. ¿Vale? Vale. Entonces, y las dos obras maestras representativas en inglés son, por un lado, el poema de Eliot que se llama The Waste Land o La Tierra Baldía, y luego el Ulises de Joyce, ambos publicados por primera vez en 1922. ¿Vale? En prosa, vamos a hablar un poquito ahora de teoría literaria, que es relativamente sencilla en realidad, pero esto es bastante relevante ahora porque
Hasta ahora habíamos hablado nada más de los narradores omniscientes, típicos del siglo XIX. ¿Os acordáis? El que hemos visto en Historia de una hora, ese narrador que lo sabe todo, mucho más que todos los personajes, y que ayuda y colabora con el lector. Pero no es el único, es un narrador en tercera persona que además lo sabe todo. Hay narradores en primera persona que pueden ser más o menos importantes, que a veces son más de fiar y otras veces menos de fiar. Por ejemplo, Huckleberry Finn es un niño, un adolescente que está escribiendo y entonces no es muy de fiar. Por ejemplo, también tenemos a veces narradores en segunda persona, que son menos habituales. Por ejemplo, una novela que de Italo Calvino, Si una noche un viajero, también Paul Auster lo ha utilizado en el diario de invierno, un relatito, bueno, no es relato, en realidad es autobiográfico que os recomiendo mucho, se llama Winter's Journal, es diario de invierno de Paul Auster. ¿Vale? Está narrado todo en segunda persona. Pero luego dentro de la tercera persona tenemos muchas posibilidades. Puede ser el omnisciente, pero también tenemos uno que es objetivo o dramático, como el de Hemingway. Si lo recordáis, pues el narrador es como la lente de una cámara que simplemente graba lo que ve. Y luego a veces tenemos lo que se llama un punto de vista limitado, un personaje que es el foco o el centro de conciencia y lo que vemos lo vemos todo a través de ese personaje, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo muchos narradores, o sea, muchos de estos escritores modernistas combinan distintos tipos de narradores. Eh, más. Es muy importante también un aspecto que intentan reflejar estos escritores, que es lo que se llama el stream of consciousness, que lo mencionamos un poquito el otro día cuando hablábamos de Henry James y os dije que son los pensamientos, los recuerdos y sentimientos que existen en nuestra mente en un nivel previo a la expresión oral o escrita, es decir, todo lo que se nos viene a la cabeza y que muchas veces nos avergonzaríamos si los demás supieran lo que estamos en ese momento pensado. O sea, no está ordenado, no está controlado racionalmente, no está ordenado, es todo una asociación libre de ideas que una te lleva a otra. Bueno, pues estos escritores tratan de reflejar eso y lo hacen de distintas maneras. A veces simplemente describiéndolo, contando un poco lo que está pensando cada cual, otras veces con un monólogo interior en el que tratan de reproducir la lengua que utilizaría ese personaje y otras veces en lo que se llaman soliloquios, en los que no solamente nos cuentan lo que están pensando los personajes, sino que además hacen avanzar la novela a través de esos personajes. Eso es lo que pasa en la novela esta que os he dicho de William Faulkner que se llama Mientras agonizo. Es una novela difícil. Es cortita, si queréis saber exactamente lo que es el modernismo, os puede resultar interesante leerla, pero con muchas de estas novelas realmente uno necesita un poquito de ayuda, o sea, hay que como que leer algo que te ayude a interpretar lo que estás leyendo, porque si no, no es sencillo. Pasa lo mismo con el Ulises de Joyce, por ejemplo, ¿vale? Bueno, entonces, y luego os quería comentar que muchos de estos autores también se les suele clasificar dentro de lo que se llama The Lost Generation o la generación perdida. ¿Por qué se llaman la generación perdida? Perdidos porque habían perdido sus ideales, como os digo aquí, perdidos a los Estados Unidos porque se habían marchado del país, perdidos porque no aceptaban los valores antiguos, pero tampoco podían encontrar su lugar en esta nueva sociedad, ¿no? Entonces, este término se utiliza para escritores como Hemingway, Fitzgerald, Dos Passos, Cummings o Hart Crane. Y esto ya daos cuenta que estamos hablando del punto de vista del contenido. Hasta ahora hemos hablado más de la forma, la forma de expresión, que he dicho que es muy experimental, pero a partir de ahora, o sea, desde el punto de vista del contenido, pues en general son todos muy críticos, extremadamente críticos, son muy escépticos, muy desilusionados. Daos cuenta que muchos de ellos pasaron por la Primera Guerra Mundial, que fue extremadamente cruel y complicada. Y entonces en general son bastante pesimistas, ¿vale? Aquí hay muy poca comedia. Y sí que daos cuenta que ahora de todos los escritores de los que estamos hablando son escritores de primera línea. Por eso suele decir que esta es la época o el movimiento de la mayoría de edad de la literatura estadounidense. Porque estamos hablando aquí de unos escritores extraordinarios que todos habéis conocido, habéis escuchado y que todos podéis leer. Entonces, bueno, me quedan 5 minutos nada más.
por no sobrecargaros de vídeos. Entonces, aquí tenéis, en esta presentación tenéis, digamos, los datos más concretos de cada uno de estos autores. Os voy a hacer simplemente algunas recomendaciones puntuales porque aquí sí que hay escritores muy buenos de los que yo os recomendaría leer. Faulkner, por supuesto, vale. El sonido y la furia, mientras agonizo, todos son estupendas novelas. También hay un relato corto que se llama Una rosa para Emilia, A Rose for Emily, Una rosa para Emilia. Si lo buscáis en internet, os va a gustar, seguro. ¿Vale? Es el primer escritor que desarrolla todas sus novelas en un territorio ficticio que se llama el condado de Yoknapatawpha, que está basado en el condado de Oxford, en el estado de Mississippi. Es un escritor típicamente sureño, aparte de, como os decía antes, seguramente el que más se arriesga desde el punto de vista formal. John Dos Passos es un escritor muy interesante también por la... si os gustan las grandes novelas, USA, estas tres novelas es una trilogía, ¿vale? El Paralelo 42, 1919 y El Gran Dinero, tres excelentes novelas en las que combina un desarrollo más o menos realista con algunas técnicas narrativas típicamente modernistas. Fitzgerald, con esa gran, excelente novela que es El Gran Gatsby, una excelente novela sobre el sueño americano, sobre el fracaso asociado con el éxito, que también os recomiendo, es cortita, fácil de leer, excelente escritor. Hemingway, del que ya hemos hablado un poquito, de la técnica del iceberg, como os decía antes. A mí lo que más me gustan son los relatos cortos. Tiene también algunas novelas que seguramente os conocéis, os suenan, como Fiesta, Muerte en la tarde, Adiós a las armas. Pero a mí lo que más me gustan son los relatos cortos. Sherwood Anderson, Steinbeck y las uvas de la ira, otra novela excelente, seguramente el mejor retrato de la Gran Depresión. ¿Vale? Sinclair Lewis con Main Street o Calle Mayor. Y acelero un poquito porque, bueno, al fin y al cabo todo esto son datos que podéis leer y siempre me podéis mandar un correo, yo os contesto y desarrollo lo que necesitéis. Simplemente os quería poner un ejemplo de alguno de los poetas modernistas para que veáis cómo juegan un poquito con la lengua. Este es el poema en inglés de Cummings y os dais cuenta, dice, oh dulce y espontánea tierra, ¿cuántas veces los dedos punteros de lascivos filósofos te pincharon y empujaron? El pícaro vulgar de la ciencia dejó. ¿Os dais cuenta? Simplemente os lo pongo para que veáis, por un lado, el formato, la manera en la que está escrita. Ellos no asumen nada. Os dais cuenta como, por ejemplo, no utiliza en ningún momento la mayúscula, más que aquí. Cuando quiere utilizar alguna puntos o comas, los utilizan en otros sitios. ¿Veis? Por ejemplo, aquí o aquí. Y en realidad este es un poema que tiene que ver con la esperanza de la primavera. O sea, dice, oh, dulce y espontánea tierra. El tema del poema, si lo leéis con cuidado, y con estas cuatro ideas que yo os voy a dar, es sobre la tierra y sobre el sentido de la vida, el sentido de la vida en la tierra, ¿no? Entonces dice, pues resulta que muchos han tratado de interpretarte, entonces, por ejemplo, los filósofos te pinchan y te empujan para saber en qué consistes, ¿no? O el pícaro pulgar de la ciencia, o sea, la ciencia, los filósofos, las religiones, todos ellos han tratado de interpretarte. ¿No? Dice, las religiones te han puesto sobre sus rodillas huesudas, apretándote y pegándote para que pudieras concebir dioses, ¿no? Estaban diciendo, vamos a ver, o sea que yo quiero, todos ellos han tratado de discernir cuál es el sentido de la vida y de la tierra, ¿no? Los filósofos, los científicos, los religiosos. Pero dice, pero fiel a la incomparable cama de la muerte, tu rítmico amante, tú les contestaste solamente con la primavera. Es decir, lo único que es cierto de verdad, de verdad, de verdad, es que después del invierno llega la primavera. ¿Vale? Y esto tiene que ver un poco, dice, la incomparable cama de la muerte, tu rítmico amante. Esto es como que todos ellos han tratado de ser amantes de la tierra, pero el que es de verdad el amante es la muerte, pero es una muerte a la que sigue luego siempre la primavera. Y quería terminar con esta nota de optimismo, dado que acaba de llegar de la primavera y aunque estamos en una situación bastante dramática y seguramente estéis todos un poquito asustados en vuestra casa porque yo también lo estoy, pues tenemos que pensar
que, como solía decir mis padres, pues siempre después de llover escampó, ¿no? Pues ahora también en algún momento escampará y también nos llegará la primavera. Venga, que vaya todo bien y seguimos en contacto.